Bueno, vamos a hablar acerca el control de un proyecto, la implementación de un proyecto SAP. Entonces la primera pregunta es: ¿qué método de investigación se usa para definir la necesidad del cliente? Bueno, en un proyecto SAP, que es la implementación de un ERP, básicamente lo que se utiliza es la metodología SAP. La metodología SAP se rige bajo unos lineamientos que le permiten, basado en etapas o fases, controlar todas las instancias de un proyecto. Y para la pregunta específica de qué método se utiliza, pues la metodología SAP tiene un método, o tiene una metodología que involucra un documento que se llama el Business Blueprint o el documento de validación de expectativas. Entonces este es el que nos permite hacer los lineamientos, nos permite determinar cuál es el verdadero alcance de un proyecto, cuáles son los gaps o diferencias que no se cubren dentro de este proyecto, y nos permiten determinar si el plan o lo planificado inicialmente se puede cubrir dentro de un tiempo, con un recurso estimado y con unos costos estimados. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta previo a la implementación de un proyecto? Bueno, básicamente después de transcurrir una negociación comercial, es decir, donde se establecen los precios base, donde se establecen las condiciones de negocio, quién es el cliente, cuánto va a costar el proyecto, pues básicamente lo que se hace es se establecen unos lineamientos que se resumen en un plan de proyecto inicial que involucra tiempos, que involucra recursos y que involucra los costos del proyecto. Todo esto, como te digo, dentro de un plan de cronograma ejecutable, con objetivos claros, que sean medibles, sobre todo, es decir, que podamos determinar en todas las fases del proyecto de que se está cumpliendo con los objetivos que estamos planteando, y obviamente con unos entregables por fase de proyecto. En el caso de los proyectos de SAP, los entregables involucran una serie de documentación, incluidas, como te digo, actas, matrices de control de riesgo, business blueprint, pruebas integrales, pero realmente el entregable al final del proyecto al cliente es la instalación del ERP dentro de todos los procesos de la compañía. ¿Qué medidas se toman para que la implementación del proyecto sea eficiente en el sentido de tiempos? Bueno, básicamente, como cualquier proyecto, lo que a uno le asegura el 100% de la culminación exitosa de un proyecto, pues definitivamente es el seguimiento estricto de ese cronograma que hemos establecido al inicio. Entonces, pero en el caso específico de la metodología SAP, una ayuda importante, aparte de todo lo que hemos establecido y hemos dicho de actas y documentación, pues una ayuda importante para tratar de minimizar esto es la utilización de una matriz de riesgos por fase. Esa matriz de riesgos nos permite determinar si en determinado punto del proyecto se determina que hay un posible issue, un posible gap, ¿ya?, que impacte el proyecto en términos de tiempo y recursos. Recordemos que cuando se ven afectados dentro de un proyecto un tiempo o un recurso, esto involucra costos, y los costos pues involucran un impacto en el proyecto, costos que no quiere asumir ni el cliente y por supuesto no quiere asumir la consultoría. Entonces es una buena forma de establecer eso, aparte de los controles que tiene la metodología, es establecer una matriz de riesgo bajo un ciclo de reuniones periódicas, ojalá lo más constante posible, sin que afecten la transición del proyecto normal, pero que sí se establezcan una serie de controles bien estrictos y donde podemos determinar si hay un riesgo en un punto determinado. Ahí, aparte de eso, dentro de la fase inicial del proyecto, que es la etapa de validación de expectativas o del Business Blueprint, es básicamente establecer si hay un gap, si hay una diferencia de negocio dentro de lo que se ha propuesto, que no se pudo prever dentro de la etapa comercial, pero que se identifica ya cuando se está haciendo el detalle del proceso de implementación. Es un gap que es: yo tengo mi solución de negocio, pero no puedo cubrir alguna parte específica del proyecto porque me va a requerir tiempo o recursos adicionales. Por ejemplo, que se
Voy a colocar un ejemplo muy práctico y muy general, que se estableció entre la negociación que iban a haber dos compañías, dos centros de producción, pero que posteriormente, cuando se hizo la validación, descubrimos que no eran dos, sino que eran 3 centros de producción, y es una planta más. Esto es un gap grande dentro de lo que se tenía estimado. Es probable que nos vaya a involucrar más tiempos y recursos, y eso se tiene que anexar, se tiene que determinar cuál va a ser el impacto dentro del proyecto, y volver a, si es la decisión que se toma, volver a establecer cuál es el plan hacia adelante. Hacer la corrección en los tiempos indicados es la clave para eso. Bueno, la cuarta pregunta es cómo se debe afrontar una dificultad en la implementación de un proyecto. Bueno, primero, basado en lo que hemos determinado como matriz de riesgos o los otros ítems que tenemos, uno básicamente lo que hace es, para afrontar una dificultad, es primero determinar cuál es el impacto. Digamos que el impacto es el que le va a dar a uno la necesidad de determinar si una dificultad, como se menciona ahí, va a ser, se debe requerir tiempo, se debe requerir recursos adicionales. ¿Qué tan grande es esa dificultad? Basado en el tamaño de esa dificultad, pues se establecen las prioridades. Tú en un proyecto vas a encontrar muchas dificultades. Pues puedes encontrar 10 dificultades en el proyecto, pero debes aprender a establecer, y eso lo debe hacer la gerencia de proyectos, es establecer esa dificultad me representa tanto impacto en el proyecto en términos otra vez de costos. Casi todos los proyectos tienen miles de variables, pero la variable principal es el costo del proyecto. Es decir, el afectarme el presupuesto de mi proyecto ya me está desviando a mí la utilidad de un proyecto. Entonces, en función de eso, yo debo establecer si un ítem o una dificultad que yo encuentre entre el proyecto es de alta prioridad, basado en ese impacto de costo que vaya a tener para la ejecución de mi proyecto. Entonces, una vez se determinen las prioridades, pues se define el impacto cuál es, y se mide el impacto sobre todo. O sea, vamos sobre la misma línea de que todo en un proyecto debe poderse medir, debe ser medible, y esa medición de ese impacto, pues obviamente es tiempo, es recurso y es costo. Una vez finalizado el proyecto, ¿qué sigue? SAP, de acuerdo a la metodología de ASAP, pues existe un proceso que se llama el soporte post go live. Es decir, una vez el proyecto salga en vivo, el cliente tenga la herramienta ya dentro de todos sus procesos empresariales: mantenimiento, gestión de materiales, costos, finanzas, producción, calidad. Una vez tenga establecido el proyecto, pues lo que normalmente se hace es, o que hace o vende la consultoría, es un soporte del primer cierre de costos, porque recordemos que en la implementación de un proyecto pues se va a dar ese proceso de que la compañía cambie de sistema, va a utilizar otras metodologías, va a afectar toda su contabilidad, va a ser un sistema integrado. Normalmente las compañías que no tienen sistemas integrados se ven afrontados a un montón de dificultades diarias, dado que la integralidad de SAP permite o va a afectar todos los procesos de la compañía en función de esa integralidad. Si yo hago algo en gestión de materiales, se va a ver reflejado en la contabilidad. Si en producción hice la entrada de una mercancía de producto terminado, se va a afectar en la contabilidad. Entonces todo este proceso, todo esto va a afectar el normal proceder con el que venía la compañía tiempo atrás. Entonces todas estas afectaciones van a tener un impacto. Los usuarios o la compañía se va a ver enfrentada a cosas a las que no había realizado, a cosas a las que no tiene la suficiente experticia. Pues la consultoría lo que hace para asegurar el seguimiento del proyecto es establecer unos controles, un apoyo de un primer cierre contable, donde le digan: mire, el procedimiento se debe hacer así, le recomendamos que haga esto de esta forma. Ya son consultores expertos que conocen los procesos empresariales, que estuvieron durante el proyecto y que conocen la herramienta. Entonces van apoyando al usuario en esos procesos en los procesos de soporte del primer cierre contable. Eso es lo que normalmente ocurre. Y lo otro es que se establece, si el cliente lo prefiere, normalmente lo hace así,
a través de los licenciamientos o de las negociaciones que haya tenido, donde se puedan atender todos los requerimientos que en el día a día pueda tener el cliente, ¿ya? Esto ya es parte de las negociaciones, pero esto le asegura al cliente tener una tranquilidad o cierta tranquilidad mientras empieza a acostumbrarse a la herramienta, empieza a establecer su nueva forma de procesar la información, empieza a adquirir la experticia, que normalmente en un proyecto de mediana envergadura tarda entre 6 meses y 1 año, el acoplamiento, ya para que, digamos, que no dependa de la consultoría totalmente. Eso.